Pero sí sabemos que la clase dirigente cubana comparte en gran medida este juicio que yo acabo de expresar. Es decir, marxistas-leninistas que se crean el cuento de las ventajas del colectivismo en Cuba, debe haber muy pocos, y generalmente están ingresados en alguna clínica para gente con deficiencias mentales profundas, porque son demasiados años de experiencia. Lo que nos indica que debe haber un porcentaje muy grande de reformistas, de gente que quisiera un cambio. De la misma manera que hay un porcentaje de cubanos que han decidido convertirse en oposición. ¿Cuántos son? Centenares, miles, 2.000, 3.000, quizás no sean más, porque el dar el paso de enfrentarse al Estado totalitario es un paso muy difícil. ¿Cuántos demócratas de oposición había en la Alemania comunista antes de 1989? ¿Cuántos había en Checoslovaquia? La Carta de los 77, me contaba Havel que para que la firmaran 25 personas costó un trabajo horroroso. Pero llegado el punto del inicio del cambio, de la desmoralización del totalitarismo, entonces hay mucha gente dentro del aparato que va a dar el paso de querer hacer unas reformas profundas y llegar a acuerdos con la oposición democrática. Eso sería lo ideal. Poder salir de esta fase fallida de la historia de Cuba con un pacto entre los demócratas de la oposición y los reformistas del régimen para hacer algo parecido a lo que ocurrió en España cuando murió Franco, a lo que ocurrió en Europa del Este, es decir, utilizar los mecanismos electorales y la creciente participación de la sociedad en la toma de decisiones políticas para desmantelar lo que ha sido un disparate costoso para la sociedad cubana. ¿Va a pasar eso? Bueno, tal vez puede ser que el desenlace sea violento, no lo sabemos. Se muere Fidel, se muere Raúl, el país queda a la deriva porque no hay, es muy difícil, Max Weber, el sociólogo alemán, explicaba con bastante inteligencia lo difícil que es el paso del poder carismático al poder racional. Lo complicado que es eso, porque están acostumbrados a la obediencia al caudillo, la obediencia vertical al caudillo. Y de pronto se enfrentan con una ausencia de poder y tienen que revitalizar unas instituciones que ya están podridas, como el Partido Comunista, por ejemplo, que ya está podrido. El Partido Comunista en Cuba no ha jugado ningún papel importante, todas las decisiones las han tomado los hermanos Castro, incluso la decisión en el último partido, en el último congreso del partido. Las 32 páginas de los lineamientos fueron cocinados por la cúpula de poder, impuestos. ¿Quién impuso la línea del partido? Por eso es interesante, a los efectos nuestros, Murillo. Murillo es el hombre al que le dan la responsabilidad de imponer los cambios en Cuba. Yo espero que esos 3 años que se da Raúl sean quizás excesivos y que se vean en la obligación, en la necesidad de empezar cambios serios y profundos que consisten en algo tan elemental como ampliar los márgenes de participación de la sociedad para que se puedan inscribir organizaciones políticas, para que se oigan otras voces, y ahí empieza un proceso que por la vía de la consulta electoral democrática va desmantelando cualquier régimen totalitario. Y se va haciendo con esas decisiones hasta llegar al final. ¿Qué puede precipitar todos estos hechos? Bueno, como la historia es muy complicada, ahora el que tiene un problema intestinal es Chávez. Chávez significa 100.000 barriles diarios de petróleo, que son 2/3 del consumo del petróleo cubano. Cuba tiene reservas petroleras para 17 días. Si hay un corte en el suministro de poder, en el suministro de energía, el 90% de la energía en Cuba se produce por la vía de quemar petróleo, son termoeléctricas. Si se produce una ausencia de combustible, la situación es gravísima para el gobierno cubano.
Si se produce el fin del subsidio venezolano, que es múltiple y que ya tiene el tamaño del subsidio soviético, llámenlo como le dé la gana, es subsidio, realmente ni se paga, mucho menos. Entonces se pueden precipitar los acontecimientos. Ahora Raúl Castro está contra el reloj. Por un lado, se le está muriendo su hermano, ya yo creo que él logró superar la crisis de la muerte de Fidel. Por otro lado, se le está muriendo Raúl, se le está muriendo Chávez. Y se queda el país sin proyecto político internacional. Esa fantasía del socialismo del siglo XXI se deshace con la muerte de Chávez. Se queda sin destino económico y se queda sin hacer el cambio de sistema económico. Así que los 3 años de Raúl pueden acortarse, pueden alejarse, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que ese país y ese gobierno está, sin duda alguna, condenado a desaparecer. Y yo a terminar esta charla. Gracias.